La primera parte de esta historia la pueden encontrar en la descripción de este video. La vecindad estaba de luto, la pérdida de la pequeña Chilindrina que llenaba de risas y travesuras a la vecindad, se había ido para siempre, todos lloraban su pérdida, sabían que nunca volvería, don Ramón estaba siendo consolado por los vecinos y el señor Barriga, el Chavo y Kiko sentados en las escaleras de la vecindad se preguntaban, ¿por qué la Chilindrina haría eso? En eso se ve cómo llega a la vecindad, Ñoño, Popis, Patty y Godines, ellos muy asustados dijeron que volvieron a tener una pesadilla con el mismo hombre, Kiko y el Chavo habían tratado de evitar ese tema porque tenían miedo de hablar de ello, en ese momento ven como el ataúd que se llevaba el cuerpo de la Chilindrina abandonaba la vecindad, don Ramón entró en crisis y comenzaba a llorar sin control, el profesor Girafales le dio unas pastillas para tranquilizarse y pueda dormir, don Ramón fue llevado hacia su cama, y al tomar la pastilla se quedó profundamente dormido, dentro de los sueños se ve a don Ramón encontrarse con la Chilindrina, él lloraba de felicidad, entre sus sueños don Ramón creía que era la realidad, pero en un segundo ve como la Chilindrina empieza a ser quemada viva, don Ramón no creía lo que veía, en eso el cuerpo sin vida en el suelo se transformaba rápidamente en ese temible ser, Freddy Krueger, don Ramón se asombra al verlo, le decía, tú moriste quemado ese día, esto no debe ser real, Freddy entre risas le dice, estás en mi mundo, aquí puedo hacer lo que quiera, ve como Freddy se corta algunos dedos de la mano y rápidamente vuelven a crecer, don Ramón cerró los ojos para tratar de asimilar lo que estaba pasando, al abrir los ojos se da cuenta que ya no había nadie, él algo preocupado por saber dónde estaba su hija comenzaba a buscar, en eso se ve como el brazo de Freddy atraviesa por completo su estómago, Freddy entre risas le dice susurrándole a la oreja, ya van dos, solo me faltan algunos pocos más. Los vecinos esperaron varias horas para poder despertar a don Ramón, esperaban que sea noche para acudir con él al velorio de la Chilindrina, cuando fueron a su casa, al abrir la puerta se dieron con la terrible escena, don Ramón estaba sin vida con el estómago abierto echado en su cama, todos entraron en desesperación al ver tan cruda escena, el profesor Girafales no asimilaba lo que pasaba, nadie había entrado a la casa de don Ramón, todos habían estado en el patio de la casa, de pronto doña Clotilde algo pensativa les dice, al parecer don Ramón estuvo siempre dormido después de tomar ese calmante y por lo que vimos, nadie entró a su casa, lo que yo creo es que él murió mientras dormía, ¿creen que las amenazas del vecino que perdió la vida en ese incendio, tenga que ver con esto? Doña Florinda dice, ¿te refieres a Freddy Krueger? Eso es imposible, él murió ese día, además nadie puede meterse en los sueños de las personas así uno lo desee, el señor Barriga dijo, yo escuché a mi hijo Ñoño gritar por pesadillas en las noches, cuando le pregunto él no me quiere decir nada, ¿creen que eso esté relacionado? Doña Florinda, ¿a usted le ha dicho algo Kiko sobre si ha tenido pesadillas? Doña Florinda dice que Kiko ha estado muy callado en estos últimos días, el profesor Girafales empezó a llamar a todos los niños y les preguntó sobre si habían tenido pesadillas estos últimos días, nadie quería decir nada hasta que Godínez dice, soñé con un hombre completamente quemado que lleva en su mano un guante con filosas cuchillas, él se presenta como Freddy Krueger, en mis sueños él me observa y cada día siento que él está por atraparme, el Chavo les dice que tienen mucho miedo de volver a dormir, el profesor Girafales se sorprendió al escuchar el nombre de Freddy, en eso les dice que todo es una casualidad, ese hombre murió hace días en un incendio y que no volverá nunca más, se escuchan sirenas de ambulancia llegando a la vecindad, venían a recoger el cadáver de don Ramón. Ya era de noche y ningún niño quería dormir por temor de Freddy Krueger, ellos habían dicho que evitarían dormir, sin embargo no pudieron cumplir su trato, se ve como Godínez está dormido en su cama, de pronto se ve a él en mundo de los sueños, él estaba caminando por una antigua fábrica, él sabía lo que le esperaba, ya había aparecido muchas veces ahí, así que decidió esconderse en un cuarto donde siempre se ocultaba de Freddy Krueger, mientras él veía por un agujero ve como Ñoño empieza a caminar por ahí, él se asombra al verlo, ya que nunca había estado con él en un sueño, Godínez comete el terrible error de salir, se va hacia Ñoño y ve como
como él dice que apareció en ese lugar, cuando Godínez estaba por llevarlo a su escondite, escuchan a lo lejos a alguien gritando, su voz era muy familiar para ellos, al voltear ven a Patty que estaba en la cima de un edificio muy alto, ella estaba siendo usada como una marioneta humana, en el cielo se veía a Freddy que la estaba manipulando, de las muñecas y pies de Patty salían unos hilos largos, que en realidad eran sus venas, Freddy la hacía avanzar hacia el filo del edificio, ella gritaba y no podía dejar de avanzar, se ve como al llegar al borde, Freddy corta las venas y Patty cae desde lo alto hacia el pavimento, perdiendo la vida en tan solo segundos, Godínez y ñoño se van corriendo, pero una pared aparece en medio y los separa mientras corrían, cada vez aparecían más paredes, ñoño estaba muy agitado y ve como frente a él aparece Freddy con los brazos de una manera muy desproporcionada, sus brazos eran demasiado largos, ñoño trataba de correr pero era en vano, él ya se había cansado, Freddy usó sus brazos y lo envolvió por completo, cada vez ajustaba con mucha más fuerza, ñoño comenzaba a vomitar por toda la presión que Freddy ocasionaba en él, tanta fue la presión que todos los huesos de ñoño comenzaban a romperse, el cuerpo sin vida de ñoño cayó dejando un gran mar de sangre, Godínez encontró un escondite dentro de un cuarto metálico, Freddy cerró completamente la puerta y empezó a incendiar todo el lugar, Godínez estaba encerrado y mientras más tiempo pasaba, el metal iba calentándose más, a tal punto que la piel de Godínez se pegaba hacia el metal haciendo que este comenzara a cocinarse vivo, su cuerpo empezaba a quedar fundido entre el suelo metálico, Freddy observaba todo riéndose de una manera demencial, cada vez iban quedando menos víctimas, el miedo que él causaba entre todos los vecinos de la vecindad, lo alimentaba cada vez más y más, pero había alguien que se negaba a creer en él, era el profesor Girafales, Freddy lleno de poder decidió ir a sus sueños, el profesor Girafales antes de dormir agarró su cruz y lo bañó con agua bendita, luego procedió a ponerlo sobre su cama, cuando estaba por dormir recordó todo lo que los niños le habían dicho sobre Freddy, él se negaba a creer que Freddy tenga el poder de manipular los sueños y hacer lo que él quiera, el profesor empezó a leer hasta que se quedó dormido, en sus sueños se ve como él llega a la vecindad y doña Florinda le abre la puerta y lo invita a tomar una taza de café, él se sienta pero nota algo raro en todo, de pronto cuando ve como doña Florinda va hacia su cocina, escucha una voz algo familiar, el profesor le pregunta si tiene visita, en eso se escucha la voz de Freddy que dice, tranquilo profesor, doña Florinda no lo engaña, ella sigue perdidamente enamorada de usted, o más bien quiero decir, ella pierde la cabeza por usted, en eso Freddy entre risas le lanza la cabeza de doña Florinda hacia el profesor Girafales lleno de pánico y miedo le dice, ¿qué quieres de mí? ¿Por qué haces esto? Freddy lleno de ira le dice, tú fuiste el culpable de que yo acabara de esta forma, en este monstruo, si no hubieras llegado a la vecindad en ese preciso instante, no hubiera hecho toda la carnicería que estoy haciendo, solamente me hubiera llevado a una sola persona, el profesor al escuchar esa confesión, empezó a enojarse por el tipo de persona que era Freddy, de pronto empezó a pensar, él sabía que estaba en una pesadilla así que decidió pensar en algo, Freddy se asombró al descubrir que el profesor comenzaba a dejar de temerle, en eso el profesor busca en su bolsillo y saca una pistola, Freddy se asombra al descubrir que él quería controlar su sueño, el profesor empieza a dispararle, Freddy recibe todas las balas y cae dando gritos de dolor, el profesor Girafales se acerca y apuntándole a la cabeza le dice, yo no te tengo miedo, Freddy entre risas le dice, tú no me tienes miedo, pero él sí, el profesor Girafales empezó a escuchar a alguien llorando, en eso la expresión del profesor cambia a uno lleno de pánico, era Kiko, estaba siendo acechado por un enorme gusano con la misma apariencia de Freddy. En la vecindad. Se ve como en el cuarto de Kiko estaban el Chavo y la Popis cuidando el cuerpo mientras Kiko dormía, él había ido al mundo de los sueños a ver si podía hacer algo para detener a Freddy, ellos sabían que si veían a Kiko empezar a gritar o sufrir alguna herida, lo despertarían rápidamente, ellos solo se alumbraban con unas velas, no querían que doña Florinda se entere lo que estaban haciendo, de pronto ellos ven como Kiko empieza a llorar desconsoladamente entre sus sueños, Popis comenzó a moverlo para que se despierte, pero Kiko no despertaba, en sus sueños se veía como Kiko
Kiko estaba lleno de pánico al ver ese enorme gusano frente a él. El profesor Girafales intentó disparar de nuevo, pero la pistola desapareció. Freddy, entre risas y volviendo a alimentarse del miedo del profesor, se puso de pie y le dijo: debo admitir que por un momento pudiste herirme, pero hay algo que no sabes, yo puedo controlar todo mientras esté en el mundo de los sueños. Tú hiciste algo que nadie hasta ahora había hecho, dejar de tenerme miedo. El profesor, desconsolado y con mucho pánico, empezó a llorar al ver que no podía hacer nada. Freddy Krueger, entre risas, empezó a cortarlo con su filoso guante. El profesor estaba siendo desfigurado a tal punto que su cráneo quedó expuesto con pedazos de piel colgante. Freddy, satisfecho, volteó a ver a su siguiente víctima. El gusano que resguardaba a Kiko se fue lentamente hacia Freddy y se unió a su cuerpo. Kiko, lleno de pánico, no dejaba de llorar. Freddy le dijo que no temiera, cada víctima que él acecha siempre para junto a él. En eso Freddy levanta su suéter, y se ve como en su estómago hay varios rostros, sufriendo de sus vecinos con los que Freddy acabó. En eso Freddy se acerca hacia Kiko y le dice: ¿sabes algo, Kiko? Yo te había elegido a ti. En ese instante Freddy empieza a ahorcar a Kiko. Del otro lado, en la vecindad, la Popis y el Chavo no sabían qué hacer. Kiko estaba dormido convulsionando en su cama. La desesperación fue tanta que el Chavo, sin querer queriendo, botó una vela hacia la cama. Kiko empezaba a quemarse el brazo. El dolor fue tanto que Kiko pudo despertar, pero pasó algo que sorprendió a todos. Kiko, al estar forcejeando con Freddy y despertar de una forma tan repentina, había traído consigo a Freddy al mundo real.